¿Qué es la detección precoz? La detección precoz es identificar señales de alerta durante los primeros años de vida para poder realizar una intervención lo primero posible. Estas señales de alerta nos las va a explicar Gloria perfectamente, con lo cual yo solamente os voy a pasar por la parte social. La parte que hacemos en ese trabajo social, que es acompañar a las familias de las personas con autismo desde el primer momento. Entendemos que el diagnóstico no solamente afecta a la persona con TEA, sino que impacta sobre todo a la familia, con lo cual tenemos que ofertar apoyos tanto a ellas como a su familia. Y no podemos hablar de diagnóstico o de primera sospecha sin tener en cuenta una palabra que a todos nos produce mucho miedo, una palabra que nos produce alarma, que es la palabra etiqueta. Es comprensible. Es muy comprensible que las familias retrasen el diagnóstico por miedo a la etiqueta, porque la etiqueta ha sido utilizada durante muchos años para limitar las expectativas sobre las personas. Y tampoco podemos ser hipócritas, y mucho menos como trabajadora social. Soy consciente que para acceder a los recursos, a los apoyos y a las prestaciones con las que trabajo es necesaria una valoración profesional que justifique la necesidad de esos recursos. Entonces, como no podemos eliminar la palabra, solo nos queda empezar a planteárnosla de una forma diferente. Tenemos que empezar a entender el diagnóstico como una herramienta al servicio de la persona. Y les voy a volver a un ejemplo del día a día. Cuando vamos al pediatra con un niño pequeño porque tiene una infección de anginas, dentro de la valoración es frecuente que el pediatra les meta el palito en la garganta para comprobar si es una infección vírica o bacteriana. A ninguno de nosotros se nos ocurriría decir pare, no le meta el palito, no vaya a ser que mi hijo sea una infección bacteriana. Todos estamos ansiosos por saber el resultado de esa prueba para que empiece el tratamiento antibiótico o con antivírico, lo que sea, lo primero posible. Debemos empezar a caminar para que el diagnóstico de autismo se considere de la misma manera. Tenemos que tener en cuenta que lo que limita no es el diagnóstico, lo que limita es la ausencia de apoyos. También tenemos que empezar a entender que la detección precoz no es un diagnóstico precipitado. Es una oportunidad de cambiar itinerarios de vida. Es una oportunidad para ofrecer apoyos y oportunidades para cambiar la trayectoria de la vida de los niños y de las personas. Y me voy a permitir hablarles de una cosa, que cuando nosotros hablamos de detección precoz en muchos grupos y muy especialmente en los grupos profesionales, nos llevan a los falsos positivos. Vamos a empezar a olvidar esa palabra, porque cuando un niño tiene dificultades para comenzar a caminar y sus papás les llevan al fisio para acelerar ese proceso, nadie se plantea un falso positivo de discapacidad física. Simplemente se ha apoyado al niño y se le ha estimulado en aquellas áreas en las que tenían dificultades. Vamos a empezar a entender la detección precoz como intervenciones preventivas ante señales de alarma, como una oportunidad para intervenir, para prevenir posibles desigualdades. Les he puesto, cuando hablamos de futuras desigualdades y hablamos de detección precoz, a veces parece un poquito exagerado, pero les he puesto un cuadro, una foto fija de los datos de este año de la Confederación de Autismo Español, el Día Internacional de Concienciación del Autismo. Fíjense ustedes que la edad media de sospecha son los 22 meses, pero la edad de diagnóstico son los 3 o 4 años. Fíjense ustedes que el 46,3% sufren acoso escolar. Y fíjense ustedes que entre el 70 y el 90% están en situación de desempleo. Estas desigualdades son las que tenemos que prevenir antes de que aparezcan. Y por eso estamos hablando estamos dando tanta importancia a la detección desde el precoz, desde los primeros días. ¿Qué hacemos en trabajo social? Muchas veces cuando oímos hablar de detección precoz, de atención temprana, pensamos en logopedas, en psicólogos, en médicos. Pero los trabajadores sociales también tienen un papel importante, porque acompañan tanto a la persona como a su familia desde el principio. Y no quiero que se me olvide decirles nada. Cuando hablamos de detección precoz, también hablamos de igualdad de oportunidades. Hablamos de igualdad de oportunidades porque no todas las familias tienen los mismos recursos sociales, económicos y culturales. Porque hay familias que saben dónde y cómo tienen que ir desde el primer momento, pero hay familias que tardan meses e incluso años en encontrar respuestas. Desde trabajo social trabajamos precisamente para esto, para que todas las familias tengan la misma igualdad de oportunidades.
Para ello, informamos sobre los recursos existentes, orientamos sobre prestaciones y derechos, apoyamos a las familias en los momentos de incertidumbre, en sus momentos de dudas, promovemos la inclusión y la participación social y detectamos aquellas situaciones de vulnerabilidad que pueden impedir el acceso a los apoyos. Y ahora que ya hemos hablado del trabajo social, dirán ustedes, ha empezado hablando de la responsabilidad comunitaria y social, pero no sabemos lo que nosotros como sociedad podemos hacer y podemos apoyar. Les digo, para que la detección precoz sea efectiva y real, también necesitamos transformar algunas ideas equivocadas que siguen muy presentes en nuestra sociedad. Si ahora mismo hablamos de los mitos del autismo, tendría decenas y decenas de mitos para estar hablando de ellos toda la tarde. He recogido 5 o 6 simplemente a modo de ejemplo. Muchas veces, desde la buena fe, cuando nos hablan de que un niño está empezando a hablar, aparece el frecuente «ya hablará». Ya hablará, el vecino del quinto no habla hasta los 4 años, tu primo el de Valladolid habla a los 6, etcétera. Luego hay otro muy frecuente, si mira a los ojos no puede ser autista. Este tiene muchas modalidades. Si habla no es autista, si mira a los ojos no es autista, si te da besos no es autista. Hemos llegado hasta al ¿cómo va a ser autista si es guapísimo? Eso os parece que no, pero eso existe. Hay otro muy frecuente, todos los niños llevan su ritmo, y es verdad, todos los niños llevan su ritmo, pero hay determinados ritmos que tienen que ser vigilados por profesionales. ¿Para qué? Para poner las gafas cuando las necesita o para saber cuándo las tiene que necesitar. A que el diagnóstico pone una etiqueta, ya hemos hablado sobre él, o que una vez que se hace el diagnóstico está todo hecho, ojalá no es así. Una vez que se hace el diagnóstico tenemos la herramienta para empezar a trabajar, pero es el punto de inicio. Y otro que a mí me preocupa mucho, con intervención dejará de ser autista. Ustedes que llevan aquí escuchándonos ya un rato saben sobradamente que eso no va a pasar. Pero si ahora mismo cogen el teléfono, ponen YouTube y buscan cura del autismo, aparecen cientos de vídeos con millones de visualizaciones y con millones de comentarios. Desde una dieta alimenticia milagrosa hasta agua diluida, lejía diluida en lejía, familias que aseguran que ha curado a sus hijos y han inventado métodos para curar a otros. Podría estar toda la tarde dándoles ejemplos. Con la cabeza fría, así como estamos ahora, nos parece claro que es nada, pues que no tiene base científica y que es algo fácilmente evitable. Pero una familia que acaba de recibir un diagnóstico está en una situación de vulnerabilidad muy grande como para que exista toda esa información sobre todos esos métodos que no dejan de ser, muchos de ellos, estafas. Como sociedad tenemos que empezar a exigir que cualquier intervención en autismo requiere de una base científica. Y ya, simplemente para acabar, y siguiendo en esta línea de las redes sociales y de la imagen y de que hoy en día la imagen la crean las redes sociales, porque saben ustedes que hasta las noticias de la prensa nos llegan desde las redes sociales. Hay una cosa que a los que trabajamos con familias día a día desde hace años nos preocupa especialmente. Tenemos que tener claro que las familias de las personas con autismo no necesitan convertirse en superheroínas. Necesitan una red de profesionales especializados, una red de administraciones ágiles. Necesitan escuelas inclusivas, necesitan servicios sanitarios coordinados, necesitan entidades sociales, educativas y sanitarias especializadas y una comunidad que comprenda la diversidad. Solamente cuando esta red funcione, las familias pueden volver a hacer lo que nunca debieron de dejar de hacer, ser simplemente familias que disfrutan de su vida y de sus miembros con o sin autismo. Porque construir una sociedad inclusiva no consiste únicamente en eliminar barreras, consiste también en aprender a reconocer las necesidades de las personas antes de que se conviertan en desigualdades. Y posiblemente esta es la mejor definición de prevención que yo sé darles hoy, sobre todo en relación con la detección precoz. Prevenir es aprender a reconocer las necesidades antes de que se conviertan en desigualdades. Muchas gracias.